¿Qué tal? Gracias por venir. Voy a hacer una presentación que no había hecho antes, que implica juntar dos proyectos en los que he venido trabajando en los últimos años, eh, que tienen una base teórica, pero que tienen sobre todo una salida pensada más desde el audiovisual. Em, lo que estoy proponiendo ahora es no hablar tanto de mi práctica artístico-visual, sino más hacer un recorrido por los archivos de mi investigación y por momentos van a aparecer algunas imágenes que creo que van a notar que son un poco atípicas para el material que estoy mostrando y que pertenecen más a la producción de obra que estoy haciendo. Entonces, eh, eso por un lado. De ahí lo segundo es que van a notar un salto un poco extraño entre un caso de estudio que tiene que ver con un contexto local peruano mío y otro que tiene que ver más con un contexto tecnológico contemporáneo. Esta relación que estoy intentando hacer tiene un sentido, intenta plantear un puente entre naturaleza y tecnología, y espero también que podamos, o sea, voy a intentar ahí hacer un énfasis en que se sienta un poco esa... Gracias, no te preocupes. Acá Ahí, también hay un, sí. toma, enchufa. A ver, recuperamos la imagen. Uy, Creo que está bien, ahora mejor, ¿no? sí. Bien, esta presentación, he preparado este pequeño párrafo para empezar. Recorre dos investigaciones. Extracción y distribución de guano es la primera, como fertilizante utilizado en el siglo XIX, y la segunda es el cuidado técnico de la red de cableado de fibra óptica. Voy a presentar en orden estos dos proyectos y quiero proponer en paralelo un conjunto de imágenes de archivo, pero también de las imágenes audiovisuales y pictóricas que he realizado en los últimos años. Los dos ejes principales de esta presentación son naturaleza y tecnificación. Antes de empezar, quiero enmarcar un poco a qué me refiero con técnica, ¿no? Una explicación un poco compacta que he sintetizado aquí es que es una forma estructurada y codificada de ejercer una práctica sobre un objeto. Puede ser un objeto natural, un objeto social, y esta técnica ejercida sobre esto permite reproducir resultados múltiples veces. La determinación de esta técnica está delimitada por una sociedad o una ideología específica, es decir, que no es una forma universal o un camino único, sino que sus medios se definen en base a las relaciones que tienen con una sociedad específica. ¿Qué significa esto? Que las técnicas que producimos y que utilizamos en nuestro día a día están determinadas también por las funciones sociales que tenemos, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, que es un caso bastante usado por Huy, es entender cómo es que hay cierta arquitectura que puede ser más intrusiva, que corresponde a un ejercicio técnico que tiene que ver con una forma de interrumpir lo natural, y hay otra que puede ser pensada más a partir de respetar los flujos de la naturaleza, ¿no? Entonces son dos diferentes formas de ejercer una intervención material, técnica, pero que tienen, vamos a decirlo así, un trasfondo ideológico distinto. Bien, entonces, me gustaría que esta palabra resuene un poco a lo largo de toda la presentación, perdón. Lo primero que voy a hacer es enmarcar el primer caso de estudio, que es el contexto del guano. Para quienes no saben sobre esto, es un tema bastante tocado en libros de historia en el contexto peruano. El guano es básicamente defecación de aves de la costa del Pacífico. Ocurre en diferentes sitios. Tenemos Sudamérica, pero también en África hay depósitos de guano. Y es un fertilizante que en el momento en el que cae y no se pierde con la lluvia, sea fósil o sea fresco, tiene una enorme carga de nitrógeno y fósforo. Esto lo hace un abono perfecto para la agricultura. Ocurre algo interesante, es que Humboldt, a inicios del siglo XIX, viaja a Perú, conoce el guano, envía muestras a Alemania y se dan cuenta que es un fertilizante de lejos mucho más eficiente que el vacuno que ellos estaban utilizando en Europa. Lo que ocurre es que, y aquí un poco en el plano se puede entender, y Humboldt un poco como que acuña esta relación, es que la corriente que viene del Atlántico pues se enfrasca un poco en este punto entre Chile y Perú, y lleva enormes cantidades de minerales que hacen que todo el ecosistema marino sea muy rico en diversidad. La anchoveta, que es un pescado que
está bastante presente en esta zona del Perú, que es un poco de la capital de Lima, un poco más hacia abajo, en la zona de Ica, en Pisco. Eh, Produce unas algas que son comidas por la anchoveta, luego las aves llegan hasta la anchoveta, se la comen, y en el momento que las aves defecan, pues esta defecación pues tiene una enorme cantidad de estos minerales. El guano peruano es de todos el que tenía mejor calidad, más que el africano, justamente por esta corriente, que es la corriente de Humboldt. Eh, Esta es la historia base. Lo que yo hago es empezar a hacer un proyecto empezó a desarrollar un poco mi investigación y me encuentro con un documento que se publica en 1865, que se llama Rays of Sunlight from South America. Este es un libro que publica Alexander Gardner, de negativos, que básicamente pues tienen imágenes de Lima, la Lima de fines del siglo XIX. Es importante esto porque es de los registros más tempranos que hay de la ciudad y es un archivo muy valioso por eso, ¿no? Son imágenes que posiblemente hay muy pocas imágenes de este tiempo o anteriores. Lo extraño de este álbum es que en algún punto, dentro del recorrido visual que tiene, nos encontramos con estas imágenes que son bastante extrañas, que corresponden a las islas de Chincha, que no están en Lima, la capital, de la cual vienen las otras imágenes, sino que están en una zona más al sur. Esta relación extraña o edición que hace Gardner, tiene un poco de sentido porque aparentemente pues, el archivo no es suyo, sino que lo encuentra unos negativos que corresponden a Henry Moulton, y lo que él hace es que positiviza los archivos y hace esta publicación. Por supuesto atribuyendo la autoría a Moulton en el pie de página que no se puede ver. Lo que vemos aquí son barcos ingleses rodeando las islas de Chincha y nos encontramos con una imagen muy importante que es esto. Esto es una de las montañas de guano. Todo lo que se ven en esta imagen es en realidad guano fosilizado. El de mayor calidad se encuentra como en el punto medio bajo, que es el que tiene mayor concentración. Y por supuesto hay todo un despliegue muy complejo que ocurre en estas islas. Para entender un poco el contexto del guano. Hay una especie de transición que ocurre entre capitalismo, entre una forma, un sistema económico más dependiente del orgánico, hacia una que, digamos que transiciona hacia un capitalismo más extractivo. Lo que yo había revisado era que la naturaleza, hasta cierto punto, presentaba algo así como un techo, sobre el cual no se podía pensar conceptualmente una expansión relativamente estable, ¿no? Wrigley separa esta relación como tres diferentes etapas. La primera tiene que ver con el capital, el trabajo y la tierra. No, perdón, capital es la primera, trabajo y tierra. La tierra, de esas tres, es la única que no puede aumentar a voluntad. Uno depende de qué tan fértil es el suelo, cuánto demora un tomate en dar fruto, depende mucho de la fertilidad que tiene, pues, por supuesto, el suelo, y por otro lado, pues el capital y el trabajo son cosas que tú puedes aumentar y disminuir a voluntad. El asunto de esto era que el crecimiento económico dependía de las temporalidades del suelo. Y si el suelo no era igual de veloz que el sistema económico tenía que frenar. En ese sentido, pues, nos encontramos con esta posibilidad extraña que se desarrolla mucho más por investigaciones científicas de mediados del siglo XIX, que el suelo en realidad se podía abonar, ¿no? Esto, hasta este punto, se contempla con vacuno normal, se podía ver esto, pero sale esta idea de cómo podemos mejorar el abonado para acelerar la productividad del suelo. Aquí voy a dar una cita, que es de las pocas que voy a leer, que es un poco más compleja, porque habla un poco sobre cómo es que el capitalismo conceptualmente intenta entender el suelo como una relación a lo infinito. Es decir, la relación con lo finito, digamos que se presenta como una limitación, y lo que hace Catif aquí es, yo creo que es una cita que ayuda bastante a entenderlo para que no le dé 80 vueltas. La fantasía capitalista realista del presente se nutre de la idea de que el espacio es, en última instancia, manejable, o al menos contenible. Desde esta perspectiva, hay que deshistorizar el tiempo, espacializar la historia, para volverlo legible como una estrategia para sellar el espacio del capital frente a los intentos de romper sus fronteras. Es revelador que la actual crisis político-económica del espacio capitalista
aparezca como una batalla alrededor de las fronteras. El poder global se traduce en el poder de controlar las zonas de explotación de materias primas, la circulación de mercancías, el movimiento de seres humanos. ¿Qué significa esto? Eh, Perú había sido colonia española hasta 1821 y las grandes olas independentistas de América estaban empezando a ocurrir más o menos a mediados o inicios del siglo XIX. Esto implicaba hasta cierto punto como una liberación, pues si quieren entenderlo así, de la dominación española, pero al mismo tiempo también significaba una transición a las nuevas formas de dominación económicas del mundo, ¿no? Que en este caso era una conveniencia para los capitalistas, que era este nuevo modelo económico, que América Latina o Sudamérica fuera liberada para poder entrar dentro de las nuevas lógicas del sistema extractivo. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque el guano entra dentro de estas lógicas. El inicio o el primer cargamento que se envía a Liverpool ocurre solamente 6 años, no, 14 años después de la independencia, en 1835. Se hace el primer envío y es un éxito enorme en Inglaterra. Inglaterra intenta establecer negocios con el Perú y consiguen algo así después de una que otra negociación también con el gobierno francés, etcétera, termina cayendo en la Casa Gibbs y Inglaterra obtiene casi el monopolio de la extracción y distribución de guano desde 1840 aproximadamente. Volviendo atrás nuevamente un poco, hay algo interesante también en esto y es cómo es que el guano es representado, que es un poco creo que en lo que más me quiero centrar ahora. Cuando nosotros vemos estas imágenes, y es algo que llama bastante la atención, nos damos cuenta que las fotografías de Garner en realidad trabajan mucho planos a distancia. No hay en realidad retratos, individuos, personas, sino que lo que tenemos es más una relación con el paisaje bastante, vamos a decir, contemplativa, ¿no? El guano tenía esta cuestión interesante que era que las montañas de guano y esta montaña, bueno, ahora voy a mostrar una diferente, tenían esta relación de escala con el hombre que le hacía ver pues como una especie de relación colosal, ¿no? Era esta cuestión que estaba muy influenciada también y que la fotografía hereda desde su surgimiento, sobre todo de paisaje, del romanticismo alemán, sobre todo, ¿no? Lo que yo había aquí revisado a partir de los textos de Marie-Louise Prat, de Ojos Imperiales, que es un libro que aborda mucho cómo es que las formas de representación desde Europa definen y determinan el sentido de Sudamérica, era que las primeras olas, vamos a decir, de naturalistas y cientificistas de inicios del siglo XIX, intentan, por supuesto, hacer cierto análisis del suelo, hacer análisis de especies, intentar entender cuál es la relación que hay entre los ecosistemas que ocurren en esta zona del sur global, y para eso tenían que pedir permisos. La corona española era muy celosa con sus colonias y no dejaba que cualquier persona entrara, ¿no? Entonces, estas gestiones que se habían hecho son interesantes porque sacan algo así como las primeras imágenes de esta zona de Sudamérica y las hacen circular por Europa. Hasta ese momento, pues Sudamérica y el Nuevo Mundo, por así decirlo, era un espacio que había sido tachado de un continente joven, poco frondoso, muy distinto a los grandes, a las grandes como dimensiones del continente europeo, ¿no? Como algo que estaba muy por debajo, salvaje, por supuesto, pero finalmente como inferior, ¿no? Las imágenes de Humboldt demuestran lo contrario, ¿no? Demuestran que es un continente que tiene una enorme flora y fauna, vasta, rica en especies, y que permitía también que Humboldt desarrollara algo así como una suerte de forma de representación muy interesante. No era solamente un acercamiento científico, sus publicaciones tenían en realidad un acercamiento también a la escritura. Él se acercaba mucho al espectador o al lector a partir de una descripción más que científica y detallada, como muy de cómo es que él percibía la naturaleza en términos de sentimientos, miedos, temores, ¿no? Y eso acompañado de ilustraciones, pues terminan por construir algo así como esta primera mirada de este continente como un espacio de aventura, por así decirlo. Un espacio desconocido que nadie conoce, donde pueden ocurrir cosas, ¿no? De aquí vienen posiblemente
formas de imaginación como King Kong o este tipo de visiones, ¿no? Como mucho más exóticas, si quieren decirlo así. Lo que Mary Louise Pratt define es que luego de esta primera ola cientificista, de asombro, de imagen romántica de la naturaleza, empieza a ocurrir una segunda ola que ella llama vanguardia capitalista. Es una ola que ocurre justo en medio de las independencias y que son básicamente fondos privados europeos intentando enviar ingenieros, minerólogos, como gente que pueda hacer análisis de suelo para ver las potencialidades de extracción que hay de esta especie de forma exótica, ¿no? Entonces, lo llama vanguardia capitalista porque construyen algo así como un primer frente de análisis en medio de la línea independentista que estaba ocurriendo, ¿no? Acá una pequeña cita, ¿no? Que explica Pratt que la primera influencia de Humboldt fue desmentir que la naturaleza estaba menos desarrollada, por supuesto. Humboldt había articulado desde su escritura una naturaleza, y acá cito, impresionante, extraordinaria, capaz de sobrecoger la comprensión y el conocimiento humanos. Humboldt propuso una metodología, bueno, esto ya lo dije, perdón. Explicación, vale, ya me ubiqué. Entonces, tenemos este tipo de imágenes que son como mucho más colosales, hay una relación escalar importante y lo que no había mencionado mucho es la construcción de ciudades. Hay un hecho importante que ocurre en las ciudades, que es que habían, ya no era legal la esclavitud en el país en ese punto. Ellos no podían llevar simplemente personas para que hagan la extracción manual. Entonces lo que hacen es que eh, interceptan, voy a decir interceptan, pero en realidad planean eh, esclavizar barcos de chinos culíes que estaban viajando por el Pacífico. Eh, Básicamente ellos estaban intentando llegar a Lima y el barco se detiene en las islas de Chincha y ellos no vuelven a salir nunca más de ahí. Construyen ciudades enteras, como se puede ver en estas imágenes, con una organización militar y lo que hacían era trabajar jornadas de pues 14, 16 horas al borde de la esclavitud por un pago ínfimo. Hay un testimonio muy fuerte, anónimo, que encontré, que habla sobre cómo es que apenas se podían soltar ante la imposibilidad de poder escapar de la isla, preferían suicidarse, entonces se lanzaban al vacío. Eh, Estas es un poco como el inicio, la relación escalar, y luego vamos a intentar entender un poco de qué va este álbum, ¿no? Este álbum relaciona muy claramente esta cuestión entre naturaleza y ciudad. Lima, la capital, que como pueden ver es un espacio que está más o menos en vías de desarrollo, por así decirlo, con una aristocracia bastante influenciada por los intereses occidentales y muy como animada por pues corresponder a las nuevas tendencias del sistema económico global, ¿no? Entonces, lo que hace Gardner con este libro es que coloca un prólogo en donde habla cómo es que el Perú, de alguna manera, aún no estaba listo para abrazar ¿cómo decirlo? Pues, mm, las vías de desarrollo tecnológico que estaban ocurriendo en el mundo. Era un país dentro de todo atrasado, o es al menos como él lo percibe en ese tiempo. Eh, y las imágenes, es muy extraño porque Gardner no toma en cuenta también que este libro se publica en el 65, si no me equivoco. Sé que los negativos se toman en el 63, eh, y este es el primer tren que se construye en Sudamérica, que es el tren que conecta el puerto del Callao, que es el puerto más importante del Perú, con la capital. Lo que tiene es que esta imagen, que también es bastante antigua, más o menos entra en oposición con lo que dice Gardner, ¿no? El Perú estaba un poco intentando abrazar esta nueva economía y esta nueva forma de tecnologización. Lo que pasa aquí es interesante porque el Perú cuando hace el acuerdo con Inglaterra empieza a endeudarse muchísimo. Lo que intenta hacer el Perú en este ímpetu por corresponder a la nueva forma económica del mundo es entiende que más allá de sus pobladores, más allá de la calidad de vida de los que están ahí, tenía que beneficiar a su clase aristocrática y por ende tenía que construir dos cosas, puertos y ferrocarriles.
tenía que conectar ciudades con muelles y muelles con toda la red internacional que estaba empezando a tejerse. Entonces, lo primero que hacen es, por supuesto, el tren como símbolo nacional, ¿no? Como es una suerte de emblema. Y aquí llegamos a... eh, voy a avanzar un poco. Vale, mejor lo dejo acá. Es una imagen que intenta construir una identidad a partir de los desarrollos tecnológicos que estaba emprendiendo el Perú, ¿no? El Perú se endeuda muchísimo. El guano que empieza a extraerse en el 40, en los 70, ya supone algo así como una enorme fortaleza económica. Cotizan en la bolsa muy por encima de Brasil en ese periodo de tiempo. Digamos que estaba más o menos enrumbado hacia este crecimiento económico, ¿no? Lo que ocurre es que se endeuda y digamos que entra en déficit por este ímpetu por querer construir tantos ferrocarriles y mantenerlos. Y esto coincide con cómo es que se podía ver las islas desde Inglaterra. Lo que yo hice también fue analizar algunos de los periódicos del Illustrated London News entre el 40 y el 70, que es el momento de mayor extracción. Se hacen 5 publicaciones con ilustraciones en este periódico y las 5 corresponden más o menos a estas nociones de infinitud que estaba hablando al inicio, ¿no? Partiendo un poco de la idea de Katib. Eh, Vamos a ir por partes. Esta primera imagen, la imagen de abajo por supuesto no tiene nada que ver, pero sí que hay una especie de relación entre el hallazgo de un escudo, por ejemplo. Esto es en el... Es que no puedo verlo, pero debe ser 68 quizás. Eh, lo que tiene es que la isla que está aquí arriba se puede ver algo así como un espacio misterioso, ¿no? Como hay una suerte de relación romántica con la imagen, pero también como una suerte de espacio de misterio. Si se lee la nota, hablan sobre un hallazgo impredecible dentro de la isla, un escudo nacional que había sido hecho pues, a partir de una piedra. Eh, y luego lo que encontré fue que dentro del Illustrated London News se publican un montón de ilustraciones. Y dentro de estas ilustraciones, que se hacen a mano, se puede ver que parten de referencias, en muchos casos, el proceso era particular, o sea, para que se hiciera una ilustración en el Illustrated London News, un corresponsal tenía que hacer un dibujo, enviaba un dibujo por carta, 3 meses más o menos, se producía la ilustración y ellos rehacían la ilustración pues en un grabado y luego la publicaban. Y a veces utilizaban fotografías, que de hecho aceleró mucho el proceso. Yo esta comparación la he hecho tras revisar los archivos de Moulton del libro que les mostré y tras revisar también las imágenes del Illustrated London News. Y lo que encontré fue dos comparaciones que me parecen interesantes. La primera es, puede o no corresponder, aquí hay un grado de especulación, pero yo diría que hay bastante similitud entre la fotografía tomada por Moulton y el grabado realizado por el Illustrated London News. Y podría incluso afirmar que puede haber sido una ilustración hecha a partir de la foto, aunque no lo puedo asegurar al 100%. Lo que me llama la atención es que la línea de perspectiva del océano la levantan, que es una visión que desde el suelo es imposible de hacer, sobre todo con los recursos que se tienen en ese momento en una isla desolada con una cámara fotográfica pues, que está posiblemente a la altura de tu cabeza y de tus manos para poder manipularla. Y lo que vemos en la línea de horizonte que es colocada son barcos ingleses. Esa es una imagen que yo aquí especulo, agregada para entender esa relación de dominación que había, porque eso es lo que acompañaba la nota, entre pues, el proyecto extractivo y los recursos locales. Luego la segunda imagen, que también es interesante, y nuevamente aquí digo, no puedo afirmar que haya sido producido a partir de la misma imagen, pero las fechas de publicación y del registro más o menos coinciden. Esta imagen se publica en 1863 y esta imagen es tomada en 1863 también. La montaña que está atrás, que ya está acabándose, el guano ha sido extraído en una enorme porción del lado derecho y en el lado de la imagen del grabado que parte aparentemente de la fotografía, la imagen aparece llena, casi como una forma de pues entender como que hay una magnitud que se mantiene ahí, ¿no? Como es un recurso que no se está agotando hasta cierto punto. Eh, ¿Qué es lo que ocurre después con el guano? Además de que se empieza a agotar en los años 70, 75, la imagen del guano ya no es tan potente,
porque el guano ya había sido extraído casi en su totalidad. Eh, no voy a como ahondar demasiado en esto, pero de alguna manera se había transformado mucho también lo que significaba el guano para el panorama internacional, en medio de guerras, desarrollos tecnológicos, etcétera. El guano había perdido bastante presencia y entramos aquí en un segundo momento, que es ya inicios del siglo XX. Es un momento que Cushman, que es un historiador que escribe bastante sobre esto, lo define como el periodo tecnocrático en el Perú, que significa la imagen romántica extractiva para construir ferrocarriles y puertos se había transformado. Lo que Cushman dice es que pues, las primeras generaciones de ingenieros estaban retornando de Europa. El Perú había invertido un poco, bastante, en educación para tener una suerte de profesionales que estaban retornando de Europa para poder invertir y trabajar en el suelo peruano. Y el Perú emprende este proyecto de intentar entender científicamente su ecosistema. Este boletín que ven aquí es el boletín de la compañía administradora de guano y es un boletín que se empieza a publicar en 1929 y es un boletín científico que se entregaba gratuitamente a todos los agricultores y lo que hacía era establecer un balance público de cuáles eran los recursos que tenía el guano. El guano se había ya nacionalizado, por así decirlo, y se distribuía y se vendía únicamente a agricultores locales. Y lo que quería hacer el Perú era fortalecer el ecosistema guanero, entonces llamaron un montón de especialistas para ver cómo propiciar este entorno, porque hasta cierto punto había una noción de que este ecosistema podía ser infinito, de alguna manera, ¿no? Es decir, se autoabastecía, si nosotros fortalecíamos, si disminuíamos la pesca y fortalecíamos el ecosistema de anchoveta y propiciábamos la anidación de aves guaneras, podíamos obtener más abono. Entonces, cuidar el ecosistema hasta cierto punto era una manera de poder incrementar la agricultura y por ende incrementar también el desarrollo del país, ¿no? Sacan estos boletines y lo interesante es que estos boletines progresivamente en el tiempo empiezan a cambiar su forma de representación. Y esto es algo que a mí me pareció bastante interesante porque pasa de una imagen, diría que más o menos romántica, a una imagen mucho más pequeña. Es decir, especies, distinción de ciertos elementos, eh, procesadoras de nitrógeno, separadoras de guano, digamos que entran en una suerte de industria para el procesamiento de todos estos recursos, y el boletín abandona esta gran imagen colosal de Gardner y de Moulton para abrazar algo así como una transición hacia la industrialización de la agricultura, ¿no? La identificación de especies, artículos científicos. Y esto es una imagen que más o menos condensa esta lectura que acabo de hacer. Esta imagen tiene los tres momentos que describo. El primero es una fotografía de Gardner. El del centro es una fotografía de una especie animal que se saca en el boletín de la compañía administradora de guano. Y la última imagen, que es una imagen de una procesadora de nitrógeno en las costas de Pisco, que es publicada por casi los últimos números de la misma imagen, ¿no? Esta relación escalar como que me parece interesante de abordar. Eh, y de esto va un poco todo este primer paquete de información que quería mostrar sobre el guano. Eh, lo que ocurre después es intentar pensar un poco cuál es el lugar que tiene la tecnificación de la naturaleza, ¿no? El sistema tenía que eh, controlar algo que parecía incontrolable y para eso tenían que proceder a alterarlo químicamente, ¿no? Eso es el abono, básicamente. Lo que ocurre a inicios del siglo XX y que implica ya la caída de este gran proyecto es que se empiezan a producir abonos industriales, que son mucho más baratos, quizá no tan eficientes como el guano, pero más accesibles y con una menor carga logística para el transporte y la distribución. Yo esto lo entiendo mucho como un salto enorme, ¿no? Cada país empieza a tener su propia procesadora de nitrógeno. En España también producen una y muchos países empiezan a pues, producir sus propios fertilizantes y abandonan un poco la idea de abonarlo de forma natural, ¿no? Este salto técnico
yo lo entiendo mucho también como una manera de entender cómo es que el sistema se amolda a estas nociones de infinitud, ¿no? Cómo es que intenta abrazar también eh, como formas en las que no pueden haber limitaciones, ni siquiera naturales. Y esto coincide mucho también con un desarrollo tecnológico que ocurre en la post-Segunda Guerra Mundial, pero que se afianza mucho más en los noventas, es decir, con el fin de la Guerra Fría, y que tiene que ver con la información vectorial. Eh, la imagen que yo les había mostrado, que es en realidad pues, una imagen producida a partir de coordenadas, pues uno tiene la capacidad de poder ampliar estas imágenes, porque las imágenes no son en realidad JPGs escaneados, ¿no? O no son objetos materiales físicos, sino que son en realidad coordenadas que se van reconfigurando constantemente conforme uno avanza, ¿no? Esta tecnología, que es utilizada mucho en el diseño gráfico, es una tecnología muy distinta a la de los grabados que hemos analizado. A pesar de que son grabados compuestos de líneas, las líneas pues, no pueden conseguir esa misma magnitud, ¿no? Esta ilustración, que es una imagen que aparece dentro de los boletines de la compañía administradora de Guano, digamos que hasta cierto punto, yo aquí pienso una analogía, se convierte en esto, que es una imagen expandible, ¿no? Acá se puede ver un píxel, pero no debería pasar. Y la segunda imagen que me impacta y es con la que quiero un poco empaquetar todo es esta imagen que se construye a propósito del primer centenario del puerto del Callao. Esta imagen es muy rara porque tiene dos aves a los extremos decorando un ferrocarril, que es el primer ferrocarril que se construye. Y es muy rara si no entiendes el contexto. Bueno, ya es un poco lo que he explicado. Los dos aves son guanais, que son básicamente el ave más representativa, productora de guano de las islas de Chincha. Y la relación es bastante evidente, ¿no? La naturaleza y la tecnología en este punto son, están sujetas una con otra, ¿no? Naturaleza en intercambio por tecnologización e industria. Y abajo podemos ver esto que yo he entendido o interpretado como dos montículos que puede ser guano. Eh, y esto es la vectorización de esta imagen. Yo creo que dentro de mi proceso lo que empecé a hacer fue intentar entender cuál era el lugar de esta relación de infinitud o expansión infinita de la imagen y de qué manera esta imagen podía también eh, observarse a partir de, por ejemplo, pues, un microscopio, ¿no? Entonces, la imagen que ven ahora es una imagen construida steel por steel de un microscopio sobre la imagen vectorizada del sello postal que mostré al inicio. Y el gesto como está muy vinculado también a cómo entender qué ocurre cuando uno desenmascara esta relación vectorial perfecta de infinitud del sistema, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí pues, es una cuestión mucho más visceral, es un papel, es una textura. eh, digamos que son como algunas de las exploraciones que he estado viendo. La imagen vectorial, por supuesto, pues escala y se complejiza muchísimo con el tiempo. Eh, y esta imagen, que no es vectorial, pero es una ilustración, es un poco parte de esta transición del diseño, ¿no? La imagen que vemos aquí es, creo que nos puede parecer un poco familiar. Ah, era el móvil. La imagen puede ser un poco familiar, aunque un poco más, quizás antigua. Eh, conocemos mucho estas imágenes de pues, cables submarinos, cómo se conectan, cómo conectan los continentes, etcétera. Esta es una imagen de telégrafo, en realidad, que es producida en 1880. Esto es más o menos a la par de las últimas olas extractivas y de distribución de guano que ocurrían en las costas del Perú. Y lo que estaba ocurriendo en paralelo era esta suerte de intento por establecer una suerte de relación global. Pueden ver que hay una concentración de cables mucho más fuerte entre Estados Unidos e Inglaterra, que no es casualidad. Intentaban mantener cierta hegemonía en las comunicaciones, eran potencias industriales, eran las que tenían las mayores, como el mayor crecimiento industrial y económico en este momento.
aunque Estados Unidos, a pesar de que quería la distribución, a Inglaterra le había limitado la distribución de guano, pero bueno, el caso acá se concentra mucho más en las formas de comunicación, ¿no? Cómo es que el mapa desvela esta relación neurálgica que hay entre estos dos puntos, que son los más importantes, y luego también cómo es que no se abandona esta relación con la alegoría de los continentes, ¿no? Como podemos ver, cómo es que hay creo que es una figura bastante también habitual, pero aquí ya no estamos hablando de alegorías históricas, sino que estamos hablando de relaciones corporativas, ¿no? Estamos hablando de una empresa y de cómo es que esta empresa entiende las relaciones que hay entre, pues, Vigo, porque Vigo era un poco el centro de, de bases de España, y cómo es que ocurre esta suerte de relación que no abandona tampoco esta imagen de lo natural que podemos ver en esta estrella, ¿no? Casi como si estuviera alimentando la energía que proviene del sol, ¿no? O del cielo. La imagen se transforma, esto tampoco es tecnología vectorial, pero digamos que empezamos a abrazar progresivamente una síntesis de la imagen, ¿no? Eh, lo que ocurre después, creo que, digamos que se aparta mucho de la idea que estaba mencionando sobre el guano, pero coincide mucho en pensar en un proyecto de universalización a partir de las comunicaciones. Lo que emprende la compañía telefónica de España, no sé si se han dado cuenta, pero este ha sido el momento del salto de caso estudio. Lo que ocurre aquí es que Telefónica emprende un proyecto de construcción de una red muy compleja, para lo cual tienen que tecnificar y hacer una serie de manuales también para poder hacer todo el tendido de cable, de cobre, en ese punto. Esto es posterior al telégrafo y lo que hacen es que tienen que sistematizar, enlistar absolutamente todo lo que hacen y todos sus trabajadores tienen que saber cómo básicamente hilar tendido de cable de cobre a través de toda España para poder unificar España. Estos manuales eran entregados a los trabajadores para poder básicamente saber cómo entramar absolutamente cada una de las piezas que iba a componer el entramado, qué tipo de técnica utilizar, qué tipo de tornillos aplicar, cómo hacer los ajustes en caso de que eran zonas más como alejadas de los centros de las ciudades o si no tenían postes. Y así como hacían eso, también emprendían un trabajo de entender cómo funcionaba la fibra, cómo hacer el empalmado del cable y a la par, esta información corresponde, debe ser de los años 40 si no me equivoco, pero antes de eso habían emprendido la construcción del edificio de Gran Vía, ¿no? Más o menos en los años 20. También lo mismo, enorme infraestructura para poder establecer el cableado en toda España, construir una red que permitiera que todo esté en comunicación. Y si se dan cuenta también hay una enorme carga y peso y valor que dan a la infraestructura, la inversión, todo el despliegue material que están haciendo. La publicidad que corresponde un poco a años posteriores es un poco distinta a esta de materialidad y objetos, sino que se vuelca un poco a entender un poco más como intentar hacer explícito que las formas de comunicación están mucho más atadas a las relaciones del espacio y el tiempo. Como que el teléfono te va a hacer realmente simplificar tu sentido espacial del mundo. La publicidad se orienta en realidad a este sentido de universalización que se empieza a construir a partir que hoy es una realidad, ¿no? Estamos básicamente conectados unos con otros en cada instante y todo momento. Creo que en el apagón eso se sintió mucho también, ¿no? Darte cuenta que si no tienes energía o el móvil, básicamente no tienes idea de lo que está pasando más allá de la esquina de tu casa, ¿no? Eh, el teléfono habla todos los idiomas, la habitación no ha de ir a usted, tiene usted que cansarse en venir hasta ella, a menos que instale un teléfono supletorio. No se quede atrás, los que tienen teléfono van cada vez más deprisa, el tiempo perdido no vuelve, cuando el tiempo lo es todo, el teléfono lo es todo también. Hay una cosa casi mesiánica, ¿no? Como es muy fuerte, ¿no? Esta relación espacial también, ¿no? De tanto ir al otro extremo, cuando llama el teléfono, instale su supletorio, como el vecino de abajo, ¿no? El viaje más rápido, cómodo y barato es por teléfono. En el corazón de la ciudad y sin embargo en un desierto
en una casa sin teléfono. Es una casa sin teléfono. Bueno, luego hay algo así como un desplazamiento que casi como que se vincula mucho más a cierta materialidad. Podemos ver acá este despliegue masivo, vemos que hay una transformación también en color, esto es previo a la tecnología vectorial también. Casi como que estoy estableciendo un paralelismo, por así decirlo, de lo que ocurre. Eh, y es esta cosa de cómo la materialidad termina construyendo hilos o puentes, ¿no? Como hay un despliegue material que simplemente está como ahí muy presente. Y esto viene de la mano con esta otra materialidad, ¿no? Que es la construcción de Gran Vía, un despliegue enorme de cables submarinos a través del Atlántico, una especie de despliegue gráfico que no es vectorial, pero que es manual, en donde se puede ver cómo es que todas las personas tenían que desarrollar una técnica para poder eh, hacer toda esta, o sea, estar a la altura de esta compleja red que se estaba construyendo. Y por supuesto, no solo guías, manuales, videos educativos, sino que era todo un despliegue enorme que tenía también una suerte de forma estética, ¿no? Toda la información que estoy mostrando es del archivo de la Compañía Telefónica Nacional de España. Y de alguna manera hay un contraste interesante, por ejemplo, entre la sala de conferencias, ¿no? Este espacio tan aséptico que intentan construir dentro del edificio de Gran Vía, eh, que tiene más esta cara de globalización y nueva corporación, como en contraste con esta información que de alguna manera como que parece estar ocurriendo pues literalmente pues en medio del Atlántico, ¿no? Eh, Esto de aquí me interesa también porque hay un despliegue material enorme y hay un despliegue humano enorme para poder conseguir esta enorme red. Y los pocos momentos en donde el cable, de alguna forma, esto lo conocemos un poco, ¿no? Son perímetros que se construyen alrededor de zonas de reparación en exteriores, ¿no? Cuando van a reemplazar una tubería o electricidad o un cable de red de fibra óptica, generalmente construyen un perímetro para que no se pueda acercar, para proteger, y colocaban estas tiendas que se llaman tiendas agaleradas para poder extraer del suelo un ducto de aire para poder limpiar de posibles elementos tóxicos del subterráneo por la presencia de cobre concentrado, aislado en las zonas bajas de las ciudades. Esto, yo a partir de esto intenté trabajar un poco con algunos trabajadores y intenté como desarrollar algunas ideas sobre cómo entender este despliegue como un despliegue modular. Algo así como, casi como, como reclamar una suerte de un trabajo sin conciencias, ¿no? Un despliegue sistematizado, muy controlado de todo lo que debía hacerse y no debía hacerse de otra forma, y cómo es que esta sistematización también correspondía a la construcción de una estética sistemática, ¿no? Un despliegue en la ciudad, ¿no? Como todo tiene que ser igual, todo tiene que ser perfecto, no pueden haber errores, las medidas, todo tiene que estar regularizado. Eh, y por otro lado, y con esto me acerco al final, eh, se empieza a dibujar extrañamente justo en la transición entre los 70s y los 90s, que viene acompañado un poco con la tecnología vectorial, algo así como una naturalización de la sistematización, que es una cosa que me interesa bastante y que queda un poco en el aire quizás, porque no he llegado a conclusiones como muy cerradas con esto, pero tienen que ver con mm, esta idea de representar la tecnología o representar las comunicaciones como una infraestructura masiva, empieza a ser reemplazado progresivamente por eh, una representación más cercana a lo natural. Y yo esta imagen la encuentro bastante fuerte. Es una imagen de una, ahí está, piedra alabastro, que es colocada dentro del edificio de Gran Vía y que tiene una forma orgánica, casi mitológica, que tiene unos cascos, como si fuera una operadora y un teléfono en la parte baja. Eh, y esto viene acompañado un poco de un imaginario. Para el aniversario de los 50 años, por ejemplo, empiezan a sacar estas monedas de Telefónica eh, que tienen imágenes que ya son bastante distintas a las convencionales que podemos ver de infraestructura, satélites, etcétera, ¿no? El camino es la verdad, el instrumento es la conversación. Esta imagen que
tiene infraestructura, pero que le da un lugar enorme al agua, casi como si fuera una forma mitológica, o esta, ¿no? Vigilante sobre los mares. Como de alguna manera hay una suerte de forma orgánica que se contrapone mucho a esta imagen, que es la más contemporánea que entendemos nosotros como la imagen vectorizada, de cómo funcionan hoy por hoy los sistemas de comunicaciones, pero lo que tenemos en realidad pues es esto, ¿no? Es casi en oposición a esta imagen virtual del cableado submarino, lo que viene a nosotros en la propaganda es una imagen desmaterializada, aérea, eh, espacial, lumínica, ¿no? Que hace referencia, por supuesto, a la transición al uso de cable de fibra óptica, que es un viaje por luz, pero que ignora completamente que ese viaje se produce a partir de cableado subterráneo y submarino específicamente. No hay, o sea, cuando yo envío un mensaje de aquí, pues viaja al router y luego es 99% tierra y mar para llegar a cualquier otro punto, ¿no? Eh, entonces, hay algo aquí que llama mucho mi atención, que es la contraposición que hay entre las formas de representación de la publicidad, que tienen que ver más con la luz, y la infraestructura real y el despliegue material, ¿no? Que es este, que es el cableado submarino, el tendido de cable transatlántico y subterráneo, que trabaja pues día y noche. Eh, a partir de eso he hecho un proyecto intentando como ahondar mucho más todavía en esta cuestión del trabajo y de la materialidad. Eh, Esto es una máquina fusionadora, es un aparato que utilizan los trabajadores de fibra óptica que van a sus casas a reparar cable, generalmente. Como saben, el cable de fibra es del grosor de un cabello. Transporta muchos datos, pero es imposible soldar manualmente sin un artefacto que medie entre el técnico y esto. Entonces, ellos utilizan este aparato que une las fibras con dos como puntas y con un microscopio y un sensor las alinea y lo que hace la máquina es que produce esta unión, ¿no? Voy a adelantarlo para no pasarme de hora. Bueno, no se ve, pero está soldado. Y para cerrar, creo, sí, este video. eh, Había algo que me interesaba bastante, que era no solo el trabajo técnico de las personas que reparan cable, sino también cómo es que esto se podía vincular a los flujos migratorios, ¿no? Las relaciones que hay entre el trabajador migrante, que termina, pues, probablemente administradores, ingenieros que llegan a España para ejercer su carrera y que se ven impedidos por un problema de, bueno, yo en realidad podría simplificarlo a no solamente no tener una convalidación de título, sino también una cuestión racial, ¿no? Entonces, finalmente casi todos los técnicos terminan siendo personas que tienen un título profesional, pero que terminan ejerciendo un cargo que no se quiere ejercer aquí. Eh, y esto implica que la mayor cantidad de técnicos reparadores de fibra o sean casi veteranos, entre 50 y 60 años, o sean en su mayor parte sudamericanos o personas migrantes de habla hispana. Eh, y hay una relación interesante ahí porque generalmente para mantenerse en contacto con las personas con las que envían remesas en sus países, pues tienen que utilizar el cable de fibra que ellos mismos mantienen. Hay algo ahí como cíclico que me parece interesante. Por supuesto no es una cuestión optativa, como no han decidido cuidar el cable que utilizan para enviar remesas, pero han llegado a ese punto, ¿no? Hasta cierto punto al menos. Este video lo he hecho con dos trabajadores veteranos españoles y dos colombianos. Organizamos algunos focus group y en realidad como me interesaba mucho también cómo pensar el cuidado y el trabajo técnico y la atención sobre todo a las destrezas de las manos, ¿no? Creo que hay una cuestión aquí, son como puertas abiertas que estoy un poco dejando, que
que de alguna manera se invisibilizan o que no queremos ver o que están pasando al costado cuando alguien repara nuestro cable de fibra, porque esto ocurre en pues 3 minutos. Cuando viene un técnico lo hace en 3 minutos mientras tú estás tomando algo en la cocina y luego se marchan, ¿no? Entonces, mi intención era concentrar el foco en este punto, dilatar el tiempo y intentar entender cuál es este proceso técnico y qué cosas hay detrás de él, ¿no? ¿Qué tipo de skills ocurren? ¿Qué cuidados? ¿Qué cuestiones, ¿no? Cuando hablaba con ellos me hablaban mucho claro, ellos al final están soldando algo que ni siquiera pueden manipular con las manos, pero hay una extensión corporal entre sus cuerpos y las herramientas que utilizan que les permite tener una sensibilidad para poder producir este tipo de técnicas, ¿no? Y para cerrar, la idea es un poco esa, ¿no? Cómo relacionar infraestructura y trabajo, inmigración hasta cierto punto, con una complejidad, vamos a decir, vectorial, informática, una red universal que de alguna manera como se construye a partir de estas relaciones, y no solo me quedo acá, sino que podemos reflexionar un poco también sobre el grupo de trabajadores de las islas de Chincha, ¿no? Estas relaciones que hay entre formas de representación que van de un punto a otro, eh, las escalas, ¿no? Cómo es que la publicidad contemporánea de las comunicaciones insiste en entender algo así como una desmaterialización, ¿no? De la comunicación y cómo hacer visibles estas prácticas técnicas no intelectuales, ¿no? Generalmente hay esta separación fuerte entre las FPs y los títulos universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tienen estas prácticas? ¿Qué lugar tiene la corporidad dentro de estos procesos también, ¿no? Eh, y eso. Gracias. Tenía... Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la presentación. Me parece muy interesante y también muy importante esta forma de visibilizar toda esta parte material de todo lo que habitualmente entendemos como inmaterial, o hay esa ideología de lo inmaterial. Y nada, me surgen muchas cuestiones, pero tenemos media hora, tenemos tiempo tranquilamente para plantear preguntas, así que doy la palabra a quien quiera. Bueno, muchas gracias lo primero, Raúl, por compartirnos tu trabajo. Y tenía una pregunta o una cosa en la que no había pensado en relación con esta representación de las comunicaciones última que has hablado, esa tendencia hacia lo inmaterial, lo etéreo, la luz y ya está. Que es, no sé si, y ahí entra mi desconocimiento técnico, pero si no me equivoco, en las casas ahora, lo que era el cable de teléfono, que era por donde antes originalmente venía, o sea, donde empezó a llegar internet, eh, ahora aparece el cable de fibra óptica, se tiene que sustituir toda la instalación y entonces el cable de teléfono queda como relegado a un segundo plano. Y tampoco sé si pasa en todas las casas, pero por ejemplo en mi casa ha pasado que claro, el cable de teléfono ahora está como obligado a pasar por el router. Entonces depende de la electricidad para que exista el teléfono en tu casa. Cuando en cualquier otro caso antes, muy bien, recordando un poco el tema del apagón, si no había electricidad en tu casa, aún así podías llamar por teléfono si tenías de esos que no están conectados a la luz. Entonces, o sea, me ha llevado a pensar en esto. No sé si si habías tratado este tema porque tú mismo has hecho como ese recorrido histórico de cómo el teléfono ha sido... o sea, la fibra óptica o se alimenta o se construye sobre ese sistema de teléfono, pero es que lo ha desterrado totalmente y en ese afán por desvincularse de lo material nos deja bueno, nos hace dependientes de eso material precisamente, más que nunca. Vaya, eso se me ha ocurrido. Sí, yo creo que justo hace muy poco han desmantelado, creo que la última conexión de cobre que había, que es la coaxial, que es la que se utilizaba por teléfono, esta que no dependía de la corriente eléctrica. Y hasta donde yo tengo entendido, todo ahora es por fibra óptica. La transición es un poco
Es un poco simple, en realidad tienen un tejido de telégrafo, primero, que funciona sobre todo a nivel político institucional, como no hacen un tendido de telégrafo en todos los puntos de la ciudad, pero sí algunos centros importantes para establecer ciertos contactos y comunicación. Eh, y luego de eso emprenden el reemplazo al cobre, que era un mejor transmisor, cumplía una función parecida, pero digamos que no necesitabas, necesitabas de mucho cobre, pero era una tecnología mucho más eficiente que la del telégrafo. Lo que ocurre después de eso es que cuando entra el cable de fibra, ya en los 80s, 90s, se emprende el proyecto de reemplazar todo el cobre por fibra óptica. Y se suele utilizar el mismo canal, pero el cable o bien se deja ahí si es muy complejo quitarlo, o bien se reemplaza totalmente, o bien se colocan ambos. Eh, lo que ha ocurrido es que tenemos un tendido de cobre enorme de desperdicio en toda España, para el que Telefónica ya ha sacado crédito suficiente como para no ocuparse de desmontarlo. Y muchas empresas están trabajando en eso. Compran al por mayor rutas de cable y luego las revenden en el mercado y tienen esta relación con Telefónica un poco así. Eh, y el asunto de la desmaterialización, que yo lo que entiendo es que siempre es material, aún con fibra, ¿no? Claro. Y la comunicación lo que hace es que progresivamente pasa desde el telégrafo hasta la fibra, pasa de representar la materialidad a desmaterializarla. Es un arco que coincide también con algo así como con el cambio de proyecto económico global, ¿no? Es decir, con este proyecto de universalización, post-90, post-Guerra Fría, pues hay algo así como un proyecto ideológico que se emprende. No estoy diciendo que hay un planeamiento de marketing claramente detrás, ¿no? De esta idea de que cuando empieza a existir satélites, de pronto aparece una autoconvicción de que todo es satelital de pronto, ¿no? Claro, que es un poco el sentido común, creo. Eh, y eso. Mm. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Qué implicaciones crees que tiene que tengamos esta imagen tan desmaterializada de las comunicaciones? Yo, yo creo que mi conclusión más inmediata es la construcción de un fetiche. Eh, es decir, intentar darle la espalda a la infraestructura que soporta. Y esto se puede ver no solo en las telecomunicaciones, sino también en las formas de producción, en las formas de distribución, ¿no? En cómo opera Amazon, en el ocultamiento de centros de datos, eh, en, qué sé yo, fashion, tecnología, etcétera, ¿no? Creo que es una forma en la que el sistema está operando para construir esta relación de inmediatez con nuestro presente, ¿no? Como podemos conseguir todo. Sí, el otro día, bueno, no fue el otro día, fue hace como 5 años, quería comprar una luz y llegó en 3 horas y la pedí por Amazon. Fue una locura. Eh, y yo creo que esa relación que tiene que ver con logística y que tiene que ver, mi insistencia, por ejemplo, con los vectores iba por eso, ¿no? Como me he quedado muchas cosas en los apuntes, pero, pero Wark, por ejemplo, habla mucho sobre esta clase vectorialista, ¿no? Como intentar entender que las logísticas y los centros de distribución de pronto son las nuevas formas de economía, ¿no? Por encima de las capitalistas, ¿no? Ya no se trata tanto de quién produce o quién se encarga de los medios de producción, sino de quién se encarga, quién tiene las coordenadas que alinean las formas de distribución, ¿no? Ya no solo tenemos las empresas que producen y tenemos obreros trabajando, sino que tenemos una red de contactos que tercerizan y hacen triangular la información logística para que pueda llegar a nosotros de forma inmediata y rápida, ¿no? Sin que nosotros sepamos cómo, quién lo está haciendo, de qué edad, bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede poner en evidencia también cuando entendemos un poco que hoy por hoy los trabajadores de cable de fibra no trabajan directamente para las empresas, sino que trabajan para subcontratas. En el 2008, no, 2012, eh, traían estas subcontratas aviones
con promesas de contratos que las hacían para que la gente de Sudamérica migrara, porque nadie quería trabajar de reparación de telecomunicaciones. Entonces llenaban aviones enteros con papeles, documentos, contratos de trabajo, para poder llenar la demanda que tenían de este trabajo, ¿no? Y eso por un lado, y luego lo segundo es que, claro, ellos tienen unas condiciones de trabajo que son muy, o sea, ya creo que todos acá lo sabemos, no solo en este campo, sino en muchos otros. Eh, es un pago mínimo de, creo que 1.400 por 8 horas de lunes a sábado. Y está esta cuestión de si haces horas extra te pagamos un poco más. Entonces hay una sobreexplotación, autoexplotación, por así decirlo, de 14, 15 horas por jornada para facturar cerca de 1.700 o algo así al mes. Eh, claro, es esta cosa de trabajas lo que tú decidas que quieres trabajar, pero domingos y feriados vas a trabajar, eh, y es algo así como una cadena, ¿no? Yo pensaba ahora, Raúl, que me interesaba también como preguntarte por la parte más de práctica artística. Como que me interesa mucho, como que en tu práctica siempre está esta cuestión de los procesos transfronterizos, o en muchos casos, y, y esa materialidad también de lo que fluye, los flujos, los bienes que circulan en esos circuitos. Entonces pensaba como qué reflexiones has tenido a la hora de cómo cristalizar o materializar o visibilizar esa parte tan matérica, porque por ejemplo estaba esta obra que se muestran más los vectores, pero aquí estaban los cuerpos humanos trabajando con los materiales. Bueno, me interesa saber como qué reflexiones tienes a la hora de cómo investigaciones de largo recorrido se muestran y se ofrecen al público en un registro u otro. Mm. Eh, Creo que esto lo vinculo mucho también con mi migración a... Yo he vivido en Perú pues hasta los 29 años y luego me mudé a Europa, y es verdad que hay un cambio drástico en las formas de entender tu práctica, porque no hay mucho, al menos en mi experiencia, no tenía mucho soporte institucional. Entonces mi mayor foco en proyectos venía del mercado. Entonces en el momento en el que yo llego aquí, y empiezo a desarrollar mi práctica aquí, mi trabajo se empieza a expandir mucho más hacia el video y el diseño. Y esto es porque dejo de depender del mercado, aunque soy parte de él. Digamos que formo parte más de esta otra dimensión también. Y yo lo que sentía era que me hace mucho más sentido pensar en medios más plurales y más abiertos, como el video y el diseño, que en prácticas individuales, en términos de difusión, llamémoslo incluso divulgación, eh, de proyectos artísticos, ¿no? Entonces, es un poco raro, porque al final produzco obra pictórica, eh, instalación, que yo siento que está más vinculado al mercado, y, y tengo como, y que ocupa mucho de mi tiempo también, pero intento centrarme mucho en darle cierto espacio, idealmente a publicar algo, aunque no ocurre tan constantemente, o a producir un video que luego puedo compartir y que espero en algún momento terminar algo un poco más largo que pueda difundir. Entonces estoy un poco en esta transición, pero más o menos así es como lo entiendo yo, ¿no? Como intentar separar a qué público va dirigido cada cosa, ¿no? Por ejemplo, agradezco mucho este tipo de formatos porque creo que respetan más la naturaleza del proceso que voy llevando, como hablar y mostrar imágenes, creo que es más claro, o este tipo de cosas, que tener 4 cosas en una sala, ¿no? Son como experiencias muy distintas del proyecto. Mm. Bueno, yo tengo un comentario. Que en ambos proyectos, como que noto que el trabajo manual siempre está destinado como una clase social trabajadora baja
o persona migrante, que en España también obtiene probablemente desde las distintas ciudades de Latinoamérica, viene a España por distintas situaciones, pero generalmente son sociales económicas, y cómo el público que recibe tanto la publicidad como de la fibra, como así también del guano, viene a ser un hombre que estudió, que trabajó, como esas imágenes, ¿no? Como, fíjate cómo estos van más rápido y yo voy más lento, como hombre vestido de traje. Entonces, como que me parece que en ambos trabajos, como que queda, como que no sé si es algo como que has verbalizado en algún momento, pero como en tu trabajo como que se puede ver esta doble cara, ¿no? de los procesos, ¿no? Como, bueno, tecnificación para Perú a costa de un montón de trabajadores casi en situación de esclavitud, situación de conexión a raíz de muchísimas horas de trabajo y en bajas pagas. O sea, no hay ninguna pregunta en sí misma, pero como que lo venía dando vueltas cuando lo ibas explicando. Sí, yo creo que lo que podría decir es que eh, no es tan blanco y negro, como no... hay una contradicción ahí como que es mucho más compleja, empezando porque el acceso a la tecnología, a pesar de que es verdad que en su condición más óptima, ¿no? Como ordenadores, cuestiones mucho más sofisticadas, sí que está mucho más orientado a una clase adquisitiva más alta. También es muy loco, pues, darte cuenta que hay gente que, por ejemplo, se compra un iPhone 17 sin tener suficiente como para pagar la renta, ¿no? Como hay esta necesidad casi por acceder a esta relación tecnológica que es muy víctima de cómo está funcionando a nivel de marketing todo este aparato, ¿no? Y luego la cuestión de la migración, yo esto creo que lo he mencionado antes, como mi primera hipótesis era un poco esa, ¿no? Era un poco como intentar entender esta relación casi dramática entre el trabajador técnico sudamericano versus pues las grandes corporaciones y la invisibilización del trabajo, ¿no? Y cuando yo entré a trabajo de campo, que soy yo intentando hablar con trabajadores peruanos y colombianos en las calles, intentando acercarme a gente, eh, me doy cuenta que no les interesa o no se entienden dentro de esta suerte de problema de salario. De hecho, defienden en muchos casos esto, y esto también tiene mucho que ver con que eh, hay una, creo que es algo así como, no sé si decir una falta de conciencia de clase, pero es hay una relación aspiracional que vincula migración con bienestar y que es muy difícil, al menos a mí me fue muy difícil con las personas con las que intenté contactar, que pudieran hablar de cuáles eran los problemas de sus condiciones laborales, que eran sudamericanos. Fue muy complicado. Por otro lado, con los españoles con los que pude hacer contacto, que tenían pues 50, 60 años, estaban por jubilarse, estaban sindicalizados, eran de izquierdas, sabían muy bien cuáles eran sus derechos, qué problemas tenían, qué cartas enviar, ¿no? Entonces, eh, es como muy loco. Yo esperaba lo opuesto. Entonces, cuando me encuentro con esto, pues te das cuenta que la realidad es mucho más compleja al final, como no es tan blanco-negro, ¿no? Como hay y muy posiblemente es porque lo hice en Madrid. Igual si me voy más al norte, encuentro una condición súper distinta, ¿no? Entonces sí que hay una tarea pendiente ahí, creo, ¿no? De entender un poco mejor cómo funcionan estos sistemas. Mm. Eh, Gracias por la presentación. Yo quería un poco incidir también en lo que comentaba Martina, porque en este último, no sé si era el último vídeo, el vídeo donde están los señores, los técnicos, a mí me llamó mucho la atención y no sé si te has preguntado, es parte de tu investigación,
a mí en este caso me llamó mucho la atención la cuestión de género. No solo son inmigrantes, pero también son hombres inmigrantes, ¿no? Y a la vez me parecía muy interesante porque hay como esos encuadres muy cercanos a las manos y me acordaba, como me hacía pensar mucho en alguien como lidiando con fibras, tejiendo, o cosiendo, o que es esa actividad culturalmente relacionada con lo femenino, ¿no? Con la mujer, Sí. con grupos de mujeres, ¿no? Entonces como que me generó ahí una cuestión, no sé, como que lo que me saltó a la vista, aparte de la parte técnica y de la inmigración, era la cuestión de un debate, se podría haber un debate también en cuestión de género en ese contexto, ¿no? De inmigración, trabajo técnico, etc. Y por otro lado también una curiosidad que tuve al ver ese vídeo es si a ti en algún momento pensaste o te interesaste por otra parte de, de ese contexto de la comunicación, servicios, inmigración y en ese caso género, que son los call centers, donde hay ese cuerpo que te atiende pero no es físico. Y los call centers son esos sitios donde muchos de esos cuerpos migrantes, racializados en su mayoría, pero también disidentes de género, pueden trabajar, porque no se les ven. Si tu voz, no sé, es más femenina de lo que debería ser, no pasa nada, porque nadie te está haciendo, ¿no?, el código cuerpo y voz, ¿no? Entonces, y en muchos casos, en situaciones bastante vulnerables y precarias, como estás diciendo, ¿no?, en el caso de estos migrantes, pero que también parece ser que es mucho mejor de lo que podría haber en otros entornos, ¿no? En ese debate que estás planteando tú, que me parece muy acertado, ¿no? Que no hay buenos ni malos, no hay negros y blancos, hay como una escala de grises. Me pregunto si tú te has acercado también a estas otras manifestaciones técnicas y laborales de este debate. Sí, la cuestión de género es algo que ha estado presente, sobre todo en mis preguntas a los técnicos. También hay una cosa fuerte con la cuestión de tecnología. O sea, es verdad que la imagen está producida para poder intentar entender la fibra. Cuando quitan el Kevlar, que es esta suerte de recubrimiento más fibroso, que parece tela, porque es una tela sintética, está pensado el video para que se entienda como un proceso de tejido, casi, ¿no? Y por ahí va un poco la idea. Y una cosa que sí que noté, que es justo lo que dices, es esta cuestión de, claro, tradicionalmente la mujer hace tejido en tela, trabajo doméstico, y el hombre tecnología, cables, y no solo eso, sino que es un trabajo público, es un trabajo que, a pesar de que se desempeña de interior de un espacio, está principalmente pensado para ser realizado en rutas de exterior. Todo el tiempo estás caminando con esta máquina en el exterior. Eh, entonces hay ahí algo que yo creo que merece de nuevo atención, eh, y que de hecho he tenido en cuenta, pero no he ido más allá de preguntar, atender algunas cosas y pensar un poco cómo darle un poco salida o entender esas complejidades. En la presentación que hice en la parcería hace unos meses, hice una lectura performativa de un guión y incluí algunos de estos problemas de género justamente porque creo que lo que no quiero que ocurra, y que espero que no se haya entendido así, es victimizar al trabajador migrante o eh, eh, reparador de fibra, ¿no? Es muy complejo, hay machismo, hay un problema de ideología también, es como una cosa muy compleja sobre la que estoy un poco viendo qué ocurre, ¿no? Pero también hay figuras inevitables como la que atendiste, ¿no? Como
cómo puede el trabajo de la reparación técnica como pensarse como análogo a un trabajo tradicional cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser entendido como eso desde el presente. Y luego lo segundo que mencionas, que sí también estoy de acuerdo, ¿no? Como creo que hay muchos trabajos que despiertan como reflexiones simbólicas que realmente merecen atención. Yo no había pensado en lo del call center, me parece interesante. Y no sé qué tanto agregar a eso más que es como... No sé si se siente tanto la relación, pero digamos que he llegado al cable por haber estado en el guano. Entonces intento mantener una hoja de ruta y, y sigo un poco ese flujo y voy un poco así, como dejo que me lleve y que me quedo en algo el tiempo que sienta que debo quedarme, ¿no? Esto, sí, creo que eso.